Se especula que el presidente Abinader y parte de su entorno no está muy satisfecho con los resultados finales del denominado Ministerio Público Independiente. En sectores de Palacio se respira cierto aire de frustración, ya que aunque la intención inicial era que desde ese ministerio se ejecutaran acciones, sobre todo en el orden de combate a la corrupción, que fueran exitosos y que tuviesen resultados óptimos, luego de 4 años hay pocos logros que presentar. Hay realmente mucha decepción. Inclusive en gran parte de la población se entiende que la lucha contra la corrupción se perdió y que gran parte de esa culpa la tiene una especie de circo mediático que se montó alrededor de la persecución judicial. Sobre eso quiero apuntalar 3 o 4 elementos breves que apuntan a esa frustración por parte de sectores de Palacio, muy cercano al presidente. Uno es lo insustancial de los expedientes presentados, que ha conllevado que los jueces al final, luego de 18 meses de medida de corrección, año y medio, el Ministerio Público en gran parte de ellos han sido incapaces de instrumentar expedientes lo suficientemente fuertes como para que los jueces lo conozcan. Y los jueces no han tenido otra opción, luego de cumplirse los plazos establecidos, que ordenar la libertad de prácticamente todos los acusados de los grandes expedientes de corrupción. Otros casos que han tenido que ver es con medidas del Ministerio Público en la incautación de bienes confiscados que se han hecho de manera irregular. En la reciente semana tenemos 2 casos que han sido penosos. Tenemos el caso de un apartamento en Naco que se le adjudicaba a César el Abusador y que un tribunal había determinado ya que tenía otro dueño real. Y de allí pues se armó un asunto mediático, ya que los muebles fueron movidos y se apresó a la señora Marisol, y cuando se le llevó ante un juez, el juez le ordenó la libertad pura y simple, lo que quiere decir que el Ministerio Público actuó sin fundamento. También está acá el caso de unos automóviles de lujo incautados, también sobre el mismo caso, donde sus propietarios originales del interior del país lograron también que el Tribunal Constitucional los devolviera. Tenemos también que el señor Guido Gómez Mazara la semana pasada anunció que las señales en las cárceles serían bloqueadas para celulares como manera de impedir que desde allí se cometieran actos delincuenciales. Pero resulta que según fuentes de entero crédito, ha tenido problemas con la Procuraduría con eso, porque la Procuraduría ha establecido que no se puede porque ellos tienen esos teléfonos intervenidos y desde esa intervención les permite darle seguimiento a ciertos casos que ellos están tratando. Lo que quiere decir que parece que Guido va a tener problemas para implementar ese caso. Y lo último, que ha sido lo más escandaloso, es que la Procuraduría sabía sobre el avión del presidente Maduro, del gobierno venezolano, que estaba en el país dándosele mantenimiento, y ellos habían retenido a 2 pilotos que habían venido a buscar el avión. Entonces trabajaron directamente con la embajada americana, lo que expuso al presidente de la República en una rueda de prensa a realizar el papel de que ignoraba de que ese avión estaba aquí, que era de Maduro, cuando el Ministerio Público estaba al tanto de todo. Inclusive ya tenía negociaciones avanzadas y se le informó al presidente ya cuando el avión se lo llevaban. Eso ha disgustado mucho a Palacio. Ustedes recordarán que hace unas 2 semanas que dijimos aquí del peligro de tener un Ministerio Público independiente que no respondiera a una directriz estatal de un gobierno y que actuara por sus anchas de acuerdo a su criterio y que no respondiera a una política de gobierno, que es lo lógico, partiendo de que el Ministerio Público es el brazo ejecutorio de las políticas judiciales de cualquier gobierno dominicano. El caso está complicado para el actual Ministerio Público y está poniendo a pensar mucho al presidente sobre si continúa con ese criterio de darle total independencia a un futuro Ministerio Público en la República Dominicana. Si prácticamente el Ministerio Público estaba trabajando la incautación y devolución de ese avión a los Estados Unidos a espaldas del presidente, cuando el presidente se da cuenta de la realidad, porque el mismo presidente parece ser que lo pusieron a hacer, como si diríamos nosotros, el ridículo, porque el mismo presidente ignoraba ese proceso. Entonces, si el presidente ignoraba ese proceso, entonces, ¿qué quiere decir eso?
que el Ministerio Público Independiente que él quiere, parece ser que no es para él. Porque si él quiere un Ministerio Público Independiente, de eso que se trata, que el Ministerio Público tenga independencia en sus acciones. Pero entonces, si le damos esa independencia, estamos creando un poder independiente de los otros tres. Eduardo, entonces tendríamos el gran problema de que aquí muchos presidentes, muchos funcionarios van a tener muchos problemas, porque cada vez que se le encapriche a uno de esos del Ministerio Público que no le guste algo de un funcionario, pues le va a hacer la vida imposible. Y esos son los espejos que estamos viendo en Guatemala, en Ecuador, en El Salvador. O sea, tenemos realmente que cuidarnos de qué es lo que queremos en realidad en nuestro país para el bien de la nación. Eduardo, aquí se han planteado dos cosas. Primero, que hay poca comunicación entre la Procuraduría y el presidente de la República o la presidencia. O que se han creído el papel de verdad del Ministerio Independiente, porque eso es otra cosa. Ahora, y no es así. Ahora, lo que había que preguntarse si un Ministerio Independiente no tiene que tener ningún tipo de compromiso para informarle al presidente nada. Es decir, independiente de mi justicia, juzgo lo que tenga que juzgar. Al presidente cero información. ¿Se podría actuar así en un Ministerio Independiente? Obviamente que no, porque el Estado es un todo. El Ministerio Público, como bien señala Eduardo, es el brazo ejecutor del gobierno en términos de políticas judiciales públicas. El Poder Judicial lo compone la Judicatura Nacional, que son los jueces, que inclusive también esta semana dijeron que el Ministerio Público ha sido tuerto, y es verdad. Porque en 4 años el Ministerio Público se ha limitado a someter o a encontrar corrupción únicamente en funcionarios de los pasados 4 o 8 años. Donde ese Ministerio Público tiene, por ejemplo, 38 auditorías de este propio gobierno y no ha hecho nada. O sea, que tú dices que por esas 38 auditorías no ha actuado correctamente la Procuraduría. Bueno, se supone que la diosa Temis, que tiene la balanza en la mano y tiene una venda, esa balanza lo que quiere decir es que a cada quien se le pesa de acuerdo al peso que tenga su delito, y por eso tiene una venda para no ver a nadie. Pero nos damos cuenta que este Ministerio Público tiene como que la venda es transparente, ¿no? Y es bastante selectiva. Okay. Dice la Suprema Corte de Justicia acaba de decir que el Ministerio Público es bastante selectivo, y eso es indiscutible.